Grabación en directo desde el Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona del primer Festival de la Canción Deportiva. Canción que representa al Atlético de Madrid, Aupa Aupa, de Joaquín Prieto, patrocinada por Sillas Mocholí y Armario Nelpa. Canta Yoli. De Madrid, el club que me gusta a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, 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 hurra, qué buenos son. Pues muy buenos días, tardes o noches, como es el saludo habitual de este programa en una nueva temporada de Cultura en Rojo y Blanco. Madre mía, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar a hacer 6 temporadas? Pues esta es la sexta temporada, amiguitos. Así donde nos veis, llevamos ya unos cuantos años dando la tabarra con esto de intentar unir la cultura popular y el fútbol, o el Atlético de Madrid, o el deporte en general. Así que supongo que no tendréis más remedio que aguantarnos un añito más, porque no nos hemos rendido. Seguimos aquí al pie del cañón. Hoy tenemos con nosotros, aparte de al maravilloso Juanan Cantelar. Juanan, ¿qué tal las vacaciones? ¿Todo bien? Bien, bien, todo en orden. Ya Todo me en orden. recuperé del esguince que me hice defendiendo el día del Atlético Granada, que cuando en el último minuto me tiré al suelo en casa y Nacho, que contra la mesa cuando atacaba el Granada tras pérdida de Pablo Barrios. Y nada, un mes he estado de baja Estás y de sin baja. las convocatorias del Cholo, está claro. No has podido ir a la convocatoria del No he Cholo. podido, no he podido. No contaba mucho conmigo, pero, Pero bueno, por si acaso. pero por si acaso. Bueno, pues después se incorporará, creo que Jorge Lera también, y tenemos como invitado a Álvaro González, director de la revista Jot Down Sport, que, bueno, para nosotros, o para mí en concreto, yo soy un fiel seguidor de la revista. Para mí, como os digo, es un referente dentro de lo que nos gusta hacer, que es hablar del deporte de una manera diferente, muy literaria, como es lo que hacen ellos, y juntándolo muchas veces con el mundo de la literatura, con el mundo de la cultura. Y claro, pues como nos gusta tanto y somos tan fiel seguidores de Jotdown Sport, pues le hemos tirado la caña aquí al director y amablemente ha accedido a estar esta tarde un ratito con nosotros. O sea que Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí este ratito. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, encantadísimos porque ya te digo que somos muy fan de la revista. Y lo primero, a ver, nosotros no somos periodistas, o sea que las preguntas irán surgiendo según vaya transcurriendo la conversación. Pero bueno, cuéntanos cómo nació el proyecto. Entiendo que es un hijito que le ha salido a Jotdown, a la revista madre, pero que veis que había mucho interés dentro de la sección de deportes que había en la revista, que había mucha demanda de más noticias de estas. ¿Cómo nace el proyecto? Pues mira, la verdad es que esa parte no tengo ni idea. Solo sé que hubo unos socios que lo propusieron eh, y entraba dentro de la estrategia que, bueno, como sabéis, nuestra fundadora falleció y su socio, Ángel, es el que tuvo que recomponer todas las piezas de lo que era Jotdown y bueno, pues trazar una estrategia que nos hiciera ir adaptándonos a los tiempos y sobre todo ser sostenibles, ¿no? Y más o menos lleva una línea, pues sí, de especialización, ¿no? No sé si sabes que yo tiene también Mercurio, que es una revista muy literaria. Luego está Jotdown Ciencia, que ha organizado muchos eventos. Y luego está Jotdown Cultura, que ha sido siempre Jotdown en realidad nunca ha tenido ninguna estrategia, ningún fin concreto. Es una revista que siempre, se diga lo que se diga, siempre ha tenido como filosofía el tratar de publicar material interesante. Interesante puede ser de cualquier tipo, simplemente que te guste leerlo. Sí que es una revista hecha para gente que le guste leer Ujú. y con la mente abierta, o sea, pudiendo leer opiniones de cualquier tipo, contradictorias entre sí, sin llevarse las manos a la cabeza, simplemente que estén bien presentadas o grandes historias, ¿no? Entonces, pero nunca ha habido ninguna línea concreta de nada. Entonces, buscándola ofrecer eh, como un conglomerado de medios especializados, ¿no? Pues el deporte era una buena idea sacarlo, ¿no? Porque muchas veces, pues igual no
no encaja tan bien con la cultura, o sea, si está dando contenido de literatura, política, música, pues si aumentas la cantidad de deporte, pues igual te conviene mejor desglosarlo y poder tener mucho más campo para poder tratar mucho más deporte, ¿no? Ujú. Y abrir las puertas, ¿no? Al deporte y que tenga su, pues eso, una pequeña web y bueno, eso fue más o menos la idea general de los socios, ¿no? Y luego en mi caso personal, bueno, yo en Jotdown, yo me he hartado bastante de hacer información deportiva hasta el punto de aburrirme, ¿eh? Ya. Porque estuve trabajando en la tele antes de Jotdown y cuando ya empecé con Jotdown estaba cansado porque el fútbol y todo esto está muy bien, pero cuando tienes que trabajar cada día con el tema, te agota, te agota. Encima, yo creo que cuando salí de la televisión era la época de Mourinho y Guardiola y a mí eso me devastó el cerebro, vamos. Me, era, era muy vacío, muy absurdo, muy reiterativo y no iba a ningún lado. Terminaba harto, ¿no? No, Y no ha entonces, bueno, mejorado por lo que se ve. Digo que no, no ha mejorado la cosa por lo que se ya, ve. ya. Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Depende cómo te lo montes tú para seguir. Afortunadamente hoy con las posibilidades de seguir el fútbol que te dé la gana, que puedes seguir la Liga de Uzbekistán si quieres, o seguir jugadores que te gustan. Yo creo que es como elige tu propia aventura ahora mismo, ¿no? No dependes de un periódico como en los años 80 o de un programa de radio, ¿no? Sino que te puedes hacer tú el seguimiento onanista del deporte que tú quieras, o del fútbol en concreto, y tienes más posibilidades abiertas, claro. Yo con 44 años ya, muchas veces lo digo. Si tú coges a un socio del Atleti que fue a ver partidos del Atleti desde la fundación del club, hasta pongamos que se muere en el año 80 y tantos o en el 90 y pocos, alguien que ha nacido en los 80 o en los 70, con la televisión, el satélite y luego el cable, ha visto como 5 o 6 veces más partidos que ese socio del Atleti que se muere con 90 años y ahora tiene 35 o 40 años. Eso te Seguro. quiere decir que hemos visto muchísimo fútbol, muchísimo. Pero es así un poco compulsivo, ¿no? O bulímico. En fin, para no enrollarme. Yo estaba un poco aburrido, ¿vale? Y no me causaba tanta emoción. Ya incluso después de que España ganase un mundial, yo me quedé casi ya misión cumplida. Ya no Ujú. necesito mucho más. En fin, el caso es que luego el enfoque que le dimos en Jotdown al deporte, en el que yo hice muchas entrevistas a futbolistas, pues resultó que funcionó de puta madre. Y eso me volvió a atar al tema, ¿no? Bueno, ahí ya sabéis, si habéis leído, la idea era trazar un perfil humano de los Ujú. personajes, ¿no? Sí. A través de sus vivencias deportivas, una biografía deportiva, pero también que se filtrase la persona, ¿no? No desde un punto de vista sensacionalista o sentimental sino la persona por las vivencias que puede compartir con cualquier persona y mucha gente de otros países pues puede hablar de cambios sociopolíticos, que algunos han sido testigos de guerras, de dictaduras, ¿no? Porque eso lo encontramos muy interesante, en algunos casos muy nutritivo intelectualmente porque se aprendió un montón, ¿no? El tópico del futbolista cateto que no se caía en muchas Ujú. entrevistas, eran personas realmente interesantes y funcionó muy bien. Y luego a mí estuvimos colaborando con unos 3 años o así con el Barça Innovation Hub, que era una fundación que tiene el Barça, o está dentro de la fundación del Barça, que era como una I+D deportiva. Ujú. Y a mí eso me devolvió el interés por el deporte muchísimo, porque ahí aprendí, nosotros hacíamos divulgación científica relacionada con el deporte y trabajando con ellos, ¿no? Y ahí aprendí toda la tecnología que hay ahora en torno al deporte y a mí me pareció fascinante. Hay gente que la detesta, la gente más purista, pero a mí todo lo del tracking, que es, pues, como sabréis, el seguimiento con Sí. GPS o la computer vision, que es aplicar la inteligencia artificial para obtener datos y todo este mundo de los datos, me pareció, mm, no lo digo como que sea la panacea, ¿no? Pero me pareció interesante que se estuviesen desarrollando eso, porque me parece una cosa, la gente que se dedica a eso son verdaderos frikis en el buen sentido de la palabra, Sí, sí, sí. y es alucinante. No solo descubrí eso, descubrí muchísimas ramas tecnológicas y científicas y biotecnológicas aplicadas al deporte que me devolvieron muchísimo el interés y coincidió eso, ¿no? Un interés renovado, pero en algo que se sale de si Xavi ha dicho no sé qué o si me han dicho no sé Ya. cuántos. Y entonces, pues bueno, cogí el proyecto, me lo encargaron a mí y lo cogía pues con toda la ilusión de hablar de cosas más tangenciales, ¿no? Que es un poco, más o menos es lo que intentamos hacer. No, no, pues ya te digo que desde luego lo habéis conseguido porque la revista es súper interesante, está llena de buenos artículos
tratando con mucha literatura, tanto las entrevistas como los reportajes, con todos de un gran nivel, y tratando muchísimos deportes que en principio puede que no te interesen hasta que de repente lees el artículo y ves que hay, pues lo que tú dices, ¿no? Hay un tipo interesante ahí detrás, o hay una faceta del deporte que desconoces, o de repente el wrestling se te hace atractivo, ¿sabes? Vete tú a saber, ¿cómo se llama el deporte este de las pesas en la nieve? Que nunca me acuerdo. Esto que es como la petanca, pero en la nieve. Bueno, no Ah, sabría. es que empieza con B. Sí, bueno, No, este, no, ¿sabes? no, curling, curling, curling. El curling puede ser atractivo si está bien contado. Curling, quería decir, no Seguro, wrestling. Bueno, seguro. seguro que hay una historia interesante del curling que personas como vosotros la podéis sacar. No sé si, Juanan, si tienes alguna pregunta para Álvaro. Sí, preguntas, reflexiones y perdona Álvaro si me diluyo, digamos, en los planteamientos, pero a mí una de las cosas que siempre me ha gustado de Jot Down, que sí que pues, he leído entrevistas, he leído artículos, he leído hasta ensayos, yo creo, siempre me fijo mucho en los de deporte, aunque me gusten otras temáticas que tratáis, pero uno de los grandes méritos, yo creo que tiene es no ya con respecto al fútbol, yo soy un gran consumidor, bueno, consumidor, aficionado al fútbol, más que consumidor, últimamente soy más aficionado que consumidor, pero proyectos como Jotdown hace que a personas, que ese es el gran mérito, que no les interesa el deporte, Eso no es. les interesa el fútbol, se puedan enganchar a ese deporte, como el curling, por ponerte un ejemplo, o cualquier otro, sencillamente en base a contar historias interesantes sobre esto, a ver la parte humana, social, hasta política que hay detrás. Yo recuerdo hace muchos años, no recuerdo si era con Boban la entrevista o con quién era, pero se hablaba del comienzo de la guerra de los Balcanes y precisamente, bueno, de aquel enfrentamiento, creo recordar, no sé si era el Estrella Roja contra el Dinamo de Zagreb o Partizan Dinamo de Zagreb, que se montó en las gradas y que Boban, a lo mejor no era una entrevista a Boban, sino que era precisamente eso, pues bueno, pues contar la historia de cómo se generó aquellas disensiones en las que el deporte, en el fútbol en particular y el deporte en general, porque también, bueno, pues Divac, cuando le quita una bandera croata a un seguidor, cuando ganan el campeonato del mundo, se lía a partir de ahí como si fuera una ofensa. Es decir, todo ese tipo de historias son las que hacen realmente decir, joder, es que fíjate lo que hay detrás del deporte y lo que hay detrás del fútbol. Y hay gente a la que dicen, pues son 11 tíos corriendo detrás de un balón, son tíos tirando a un arito pequeño a ver si entra o lo que sea, y sin embargo, de repente te conectas a esto y ves lo que te digo, humana, social, política, hasta filosófica que hay detrás del mundo del deporte. Y quizás ahí está parte del objetivo que tenéis vosotros, pues precisamente anda por ahí, es decir, captar a lo mejor personas que andan confundidas o que andan despistadas o que no tienen claro, es decir, aportar una información que sea interesante. No sé si lo ves tú así, Albert. Bueno, lo de la patada de Boban, eso es un artículo de Nacho Carretero, Ah, Ujú. que es el autor de que Fariña, me, que me Andrés Fariña. disculpe que no me quede con el nombre del autor. No, es interesante que lo digas porque yo creo que cuando lo escribió no estaba muy escrito. Luego ese tema se ha escrito mucho porque ha llegado a ser un cliché y un lugar común hasta el punto de que tú tienes en el Maximi, del estadio del Dinamo en Zagreb, Ujú. hay un pequeño altar a esa patada y le dan las gracias a los, no sé si los Dinamo, a los ultras del equipo por haber empezado la guerra o algo así. Sí, sí, sí. No recuerdo exactamente, pero bueno, es un poco mito, forma parte de las escenas del inicio de la guerra, Ujú, pero no fue lo que desencadenó la guerra, ¿no? Pero bueno, sí que es muy simbólico. Sin embargo, a raíz de eso, luego yo hice un artículo sobre un partido que sí que tuvo mucha influencia en la guerra, ujú. que fue, no sé si fue Partizan, sí, Partizan contra Hajduk Split, Radu Split. en el que los ultras, es 7 meses después, en el que los ultras croatas cogen la bandera de Yugoslavia en el estadio y la prenden fuego. Ujú, Ujú. Y la cámara se queda fijamente grabando y el locutor que está leyéndolo no se lo puede creer. Y son como 8 minutos de la bandera de Yugoslavia ardiendo, viéndose en directo en toda la federación. Cuando se estaba viendo eso,
ya había barricadas en Croacia, barricadas serbias, y estaban ya los ánimos muy, muy a tope, ¿no? Y estas imágenes sí que marcaron a mucha gente de, como ya ha empezado o sea, este ya es el El fin, o sea, conflicto, hasta realmente. aquí hemos llegado, ¿no? Porque quemar la bandera de la federación, que era lo más sagrado, y cuando se estaba movilizando a mucha gente, a muchos serbios concretamente, con el tema de que los croatas, que eran los que nos mataron en la Segunda Guerra Mundial, van a volver a hacerlo, y entonces ellos queman la bandera de Yugoslavia, que era un poco como el símbolo de que lo que había terminado con aquellas matanzas, en fin, es complejo de explicar, y eso es que se vio en directo por televisión, ¿eh? Y a raíz de las entrevistas, yo eso se lo pregunté a Mijatovic, porque Mijatovic estuvo allí. Y Pez ya me contó que en el vestuario aquel día, mientras los ultras estaban quemando la bandera nacional y tal, ellos se tuvieron que quedar en el vestuario que estaba completamente acojonado, vivo, vamos. Y sí, a mí me fascina. Bueno, yo he vivido allí y estoy muy relacionado con todo ese tema. Y Rado Mirantic también nos contó muchísimo de toda aquella deriva y tal. O Gabriel Balin. De Gabriel Balin, todo Vale. lo que es la caída de Ceausescu, a Ujú. mí me gusta más como la contó Gabriel Balin, del futbolista del Burgos, Del Burgos, eso. que si te tienes que leer un libro, porque Ujú. él estaba implicado, incluso tenía contactos con altos políticos. Los hijos de Ceausescu dominaban el este agua de Bucarest, ¿no? Y la visión que aporta Balin es muy desde dentro. Y puede que incluso libros de historiadores no hayan han llegado tan lejos en la información como la que aporta él, ¿no? Y pues sí, efectivamente. Antes me has hecho una pregunta y la he perdido porque se me ha ido un poco el audio, pero No, el tema es, ya yendo un poco incluso a ser más concreto. ¿Alguien os ha venido alguna vez y ha dicho, oye, es que no me importaba un carajo el fútbol y después de leer vuestras cosas le presto más atención o me gusta más fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera? no que se hayan enganchado a un deporte, pero sí que dicen que les importa muy poco el deporte, pero se leen esas entrevistas. Claro. Porque les interesa, les resulta muy divertido, muy entretenido, aprenden un montón, pero luego no van a ver un partido de fútbol, ¿no? Ese ha sido el mayor mérito que hemos conseguido. Gente que Sí, le sí. testa el fútbol, que se lee una entrevista futbolista. Claro, esto es lo que nosotros abogamos desde aquí. Nosotros tenemos un dicho que es para nosotros, ¿no? De qué coño tiene que ver el fútbol con ser del Atleti, ¿no? Es otro tipo de historia que no tiene nada que ver con lo que es el juego en sí mismo, ¿no? En la revista te puedes encontrar artículos de atletismo, de boxeo, de ciclismo, que lo tratáis habitualmente. Es un deporte épico que tiene miles de historias. Justo todo lo contrario de lo que suele pasar en la información deportiva habitual de las televisiones y los periódicos, ¿no? O sea, vosotros recogéis quizá en esta revista un montón de historias que habitualmente no salen en estos medios. ¿Por qué crees que se ha llegado a esta situación en la que no es que los medios de comunicación masivos, prensa, radio, televisión, le dediquen un poquito de espacio, poco espacio a los otros deportes, sino que prácticamente son inexistentes la información de otro deporte que no sea el fútbol y en concreto la información sobre el Madrid y el Barcelona? Bueno, ya nos gustaría incluso que hablaran de fútbol en general, pero realmente solamente se habla de estos dos equipos. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, yo esto lo comprendo perfectamente porque lo he visto desde dentro, ¿no? Por poner un ejemplo, en los informativos de televisión hay ahora mismo una curva, se llama la curva, que es lo que te indica la audiencia cómo va, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay información internacional en los informativos de televisión en España? Hay muy poco, ¿no? Te encuentras algo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fuera, ¿no? Pero igual han pasado cosas importantísimas en Francia y no se dan. Es porque no importa a la gente. Eso ya habría que meterse en motivos sociológicos más profundos, Ujú. pero les da igual. Y eso ha erradicado las noticias internacionales de los informativos y solo te pueden dar tifones, inundaciones, terremotos que estén grabados en imágenes y tal, y ha desaparecido. Pues con el deporte ocurre lo mismo. Si te pones a hablar de que el partido de la jornada ha sido un Alavés Levante, que ha sido espectacular tácticamente, van a cambiar de canal porque querrán ver el último detalle que haya dejado el jugador de Madrid y la última polémica y tal, porque hay mucha más gente pendiente de eso. Sin embargo, es muy curioso que a nosotros no nos funciona eso. O sea, no es ya que no queramos hacer eso, sino que encima nuestra propia audiencia
nos lo Lo rechaza, penaliza, por decirlo de claro. alguna manera. No les interesa. O sea, si, a ver, hay una columnista que se llama Gema, que ella cada lunes analiza esta parte del fútbol, ¿no? Que sería lo más, portada de los periódicos, lo más relevante. Tiene completa libertad y autonomía para hacerlo como quiera. eh, pero no podemos pasar de ahí. O sea, si salimos de esa columna a tratar historietas, de no sé cómo decirte ahora, Y algo más pegado a la actualidad. sí, exactamente. Si salimos a la moviola, a las polémicas, el caso Negreira, Mm. todas las ramificaciones posteriores y tal, no se nos lee, no se nos lee. Yo me imagino también que es por la inundación que ya hay. Entonces nosotros, para nuestra audiencia, lo que nos funciona es ir, no a nichos, pero meternos más en los otros sectores, ¿no? Mm. Y de verdad, o sea, los temas de ciclismo funcionan mil veces mejor que los de fútbol. Eh, baloncesto también suele funcionar bastante mejor. Y luego el atletismo va regular, depende de la situación, también es agradecido. Y luego funciona lo que tú comentabas antes, las historias que tienen, están muy enraizadas en la historia o en la cultura, ¿no? Que el deporte simplemente es el enfoque para entrar en algo mucho más amplio, en la historia, en un país, en un episodio histórico, etcétera. Por ejemplo, estamos preparando ahora algo relacionado con el deporte de la caída de Allende, ¿no? En Chile. Ujú. Sí, Pues sí. es un tema más sociopolítico, pero también hay un enfoque de la raíz del estadio, etcétera, ¿no? Nosotros siempre hemos mantenido que en otros países, como por ejemplo Inglaterra, esta conexión entre el deporte y la cultura es más obvia, más evidente. El deporte forma parte de la cultura popular, igual que puede ser el esquema de la línea del metro o las canciones de los Beatles o James Bond. Forma parte consustancial de su cultura, así lo admiten y así lo explotan, ¿no? Como algo más allá, ajeno a lo deportivo, sino eh, parte de su acervo cultural de todos los habitantes de aquellas islas. Algo parecido pasa en Estados Unidos también con los otros deportes que practican, que están claramente relacionados con el mundo de la cultura, con el cine, con la literatura. Hay cientos de libros que hablan de béisbol, películas, en fin, un montón de cosas. Sin embargo, eso en España pues no parece que termine de calar, ¿no? Hay un problema en ese sentido en el que fuera de las canchas el deporte no parece que llame la atención del mundo de la cultura o no se asimila al mundo de la cultura. Y es verdad que últimamente salen publicaciones como la vuestra que de alguna manera lo reivindicáis, pero no termina de cuadrar y de fraguar esa unión entre la cultura popular y el deporte. No sabemos muy bien por qué, pero es así, ¿no? Yo la verdad es que creo que igual es la falta de oferta y de imaginación, ¿no? A mí se me ocurre ahora Eso creo yo. la, la, la colección que sacó Libros del Cao, Ujú. ¿cómo se llama? Hooligans Hooligans o ilustrados, sí, sí. Hooligans Ilustrados. Ha funcionado, les ha funcionado muy bien, súper divertida. Y bueno, por ejemplo, el libro de Sevilla que le hizo Pepe Lobo, que es amigo mío, ese Ujú. libro ha tenido siendo mítico. Incluso hablaba yo con chavales jóvenes y me hablaban de Pepe Lobo como si fuese un dios, y Sí, por sí, su sí. libro de Yonkis y Gitanos. Sí, sí. Y eso es cultura popular pura, ¿no? Yonkis y Gitanos, y hacerte un ensayo de eso, además, que empieza con el tío meando en no sé qué desplazamiento de la UEFA de Sevilla, ¿no? Y luego, a raíz de la meada, empieza a darle vueltas a la situación. En fin, yo creo que es falta de imaginación. Igual la materia prima, que son los periodistas que dominan los medios más poderosos y tal, no tienen esas iniciativas, ¿no? En Estados Unidos e Inglaterra lo que es el engagement está súper desarrollado. Todas, todas las iniciativas de sacar series de Netflix, de los clubes, documentales, llevarlo más allá, incluso porque allí la competencia es más brutal. De hecho, hay detalles como hace poco leí que el béisbol, que era uno de los deportes que estaban más envejeciendo más los aficionados, había encontrado en la generación Z un repunte porque como es un deporte de datos, a los chicos les encantaba a los niños jóvenes les gustaba mucho la estadística, el móvil, con el móvil estar aquí comprobando datos y tal, y había enganchado a un montón de chavales jóvenes por movidas así, ¿no? Y entonces los clubes están facilitando datos a los chicos y tal, para que tengas acceso a estadística, a números y eso.
aquí en España eso todavía va a su ritmo, ¿no? O por su Mm, propia vía, ¿no? sí, sí. Y luego, pues siempre te has encontrado que los libros que se hacen los hacían muchos periodistas amigos, gente muy relacionada con, son todos muy blancos, ¿no? Biografías con Sí, muy pocas aristas, no sé si me entiendes, ¿no? sí, 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 Claro, eso total, cambia. total. También tengo que decirte una cosa, Jordan, tuvimos muchísima suerte porque los años 10 fueron unos años de transformación del ecosistema mediático. Ahora mismo los futbolistas y todos estos, ellos, de su imagen depende todos los sponsors que tienen, entonces no pueden decir ni una sola opinión que se salga un poco de la línea Ya. en relación a nada. Entonces, paulatinamente, tú ya vas viendo que los futbolistas de determinada edad no te dan ninguna entrevista que merezca la pena. Luego también influye el tema generacional de gente que cuando te has criado jugando a la PlayStation, tu vida no es tan interesante como la de alguien que nació en los años 60 o 70 y se crió en descampados con el terrorismo en el País Vasco, con la guerra en Yugoslavia, con dictaduras comunistas estoicos. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. O los barrios obreros ingleses, ¿no? Tienen biografías más interesantes, pero al margen de esto es que luego la gente ya no quiere contar tanto, porque prefieren guardárselo para sí para tratar de amortizarlo de alguna manera o mantener una imagen comercial en la cual el futbolista tiene cuatro detalles, opiniones perfectamente encorsetadas y clasificadas, de las que no se sabe, con lo cual es un personaje que igual va bien para vender margarina en Ya. Instagram, en una campaña que haga el tío, que le dé un buen dinero, pero nosotros que queremos leer y saber lo que había detrás de todo lo que ya ha pasado, nos quedamos secos, ¿no? Ah, Y muchas veces lo que nosotros hemos tratado de hacer es eso, lo vimos todos por la tele lo que pasó, lo sabíamos, pero ¿cómo fue en el vestuario? ¿cómo ¿No? por ¿Qué dentro? dijo el entrenador al día siguiente cuando te llamó por teléfono? Tal? Y eso muchas veces nos lo han contado. Nos lo han contado libremente, porque han querido y porque nos estábamos riendo durante la entrevista y salían cosas muy interesantes en ese aspecto, ¿no? Que luego cuando tú lo lees es el making of, ¿no? Sí, De sí, cosas sí. que tienes en la memoria, muy bonita y tal. Pero ahora eso no te creas que es tan fácil, ¿eh? No, 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 ya Es- por lo que tú has dicho, ¿no? Porque ahora están presos de sus contratos publicitarios. Juanan, Sí, yo eh, quería comentar un tema. Según hablabas, estaba recordando, bueno, yo soy más mayor que tú, pero me estaba acordando bueno, pues de aquellos as color, de aquellos as marca en su tiempo y tal, en los que no había ningún problema Yo recuerdo además cuando era pequeño llegar mi padre a casa con el combate, me acuerdo, lo hablo mucho con Lera, cuando le veo a veces de Monzón contra Valdés, que era el campeón, no era en español, o sea, pero era el campeonato del mundo de boxeo, o yo qué sé, o Clay o Muhammad Ali contra Evangelista. Eso era como, claro, eso era como la leche. Y entonces, es decir, claro, ha ido pasando el tiempo y al final, si no hablas de algo, si lo vas eliminando en base a ese funnel de audiencia, a esos picos, claro, te lo acabas cargando y sobre todo además, yo hablo en estos casos de eso, de que se ha ido cargando la independencia de estos deportes, sobre todo, más allá de la importancia o de la relevancia, a fuerza de no hablar de ellos, se ha ido cargando su independencia como entes propios, se ha ido cargando su épica como si fuera algo irrelevante, y esa independencia no la tiene desde el mismo momento en el que estamos en un país ahora mismo en el que todo se ve desde el prisma del fútbol, es decir, sale un tenista, sale Almagro o sí, sale sí. cualquiera y le pregunta si es del Madrid o del Barcelona, sí, sí, como sí. si tuviera algún tipo o del Atleti o del Sevilla o del Betis, como si tuviera algún tipo de relevancia en sus conquistas y su juego. Es decir, y todo es así, y todo es así. Entonces, claro, si ya tenemos que ver el tenis o la petanca o el ciclismo desde la perspectiva del equipo de fútbol por el que simpatiza el héroe deportivo, claro, ¿qué entidad propia tienen esos deportes? Lógicamente, con lo cual, al final utilizabas una palabra anteriormente que me gustaba, vamos al nicho. Y sabemos que es un nicho, yo diría, realmente, y que desgraciadamente no tiene pinta de que deje de ser un nicho en ningún momento, pero por lo menos damos ese alimento informativo barra intelectual
a gente que sabe que eso existe y que bueno, y que no tiene por qué morir con los que fuimos aficionados en los años 70 u 80 y veíamos portadas de boxeo en Ascolor, ahora que está mi amigo Jorge Lera. Buenas tardes. ¿Sabes? O sea, Jorge. que bueno, no sé, es decir, ¿qué opinión tienes si el fútbol, por hacer un resumen así un poco bestia, si el fútbol ha embrutecido al resto de los deportes, convirtiéndolos en adjetivos donde antes eran sustantivos absolutos e importantes en el relato? Bueno, la conexión emocional ha ganado el fútbol a todos. El huevo o la gallina no sabría decirte. También en España, como se mezcla también muchas veces la política con el fútbol, la política territorial es muy importante en la política española y el fútbol es muy territorial, con lo cual se hace ahí una pequeña neurosis. Es una neurosis, o sea, es algo que genera a la gente inestabilidad emocional, se ponen nerviosos, se alteran, ¿no? Incluso gente muy cabal pierde los papeles con los temas de Madrid-Barça, etcétera. Ya sabemos todos por qué, ¿no? Y bueno, ahí yo también me acuerdo de pequeño de seguir muchos más deportes, con mucho más interés que luego cuando el fútbol, yo creo que es con la llegada del satélite, porque todo al final tiene una vertiente tecnológica y el fútbol lo pone en órbita la ley Bosman, pero antes ya ha estado antes de que estalle la ley Bosman es el satélite, es empezar a retransmitir muchísimos más partidos de muchísimos más sitios que llegan a muchos más lugares, que empiezan a generar más dinero y ahí se come todo lo demás. Y luego hemos entrado en una espiral que ya no es solo que ya bastante fagocitados por ese culebrón eterno del fútbol que se lo come todo. Ahora mismo es la competencia en el ocio es la mayor que ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, fíjate ya, cuando empezamos los años 10 se hablaba de que ya había muchas cadenas de televisión y luego Internet era la otra pantalla y tal. Bueno, desde el año 2010 se ha sumado Twitter, se ha sumado Facebook, ha aparecido Netflix, ha aparecido HBO, ha aparecido Instagram, han aparecido Tinder y Grindr, las redes sociales para ligar, ha aparecido, bueno, toda la posibilidad de ver todos los partidos en directo. ¿Qué más? ¿Qué me estoy dejando? O sea, el entretenimiento, bueno, tienes la posibilidad de en Kindle leer cualquier libro que te dé la gana sin ir a la biblioteca, solo haces así, pum, y cae, ¿no? Filming te da todas las películas que te puedas imaginar. Te quiero decir, y la gente tiene que trabajar. Entonces, y tiene que hablar con su mujer o con su marido. Entonces, ¿qué tienes tú libre? Una persona normal que trabaje tiene libres al día o mucho 1 hora y 45 minutos, porque tiene que hacer la compra, tiene que lavar, tiene que limpiar su casa y tal. Si luego ves, no sé, hablas con alguien, no sé qué te queda, esa pequeña hora y media hora que te queda al día, más luego el fin de semana, al final, con toda la oferta que es pantagruélica, es imposible, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que la nueva tecnología permite que puedas seguir una saltadora con pértiga o la chica que hace lanzamiento de disco que hemos entrevistado el viernes pasado, puedes seguirlo, tener un seguimiento sobre ella que no lo habrías tenido en los años 80 sobre ningún deporte. ¿No? Ahora mismo tienes la posibilidad de eso. Lo que pasa, lo que no tienes, luego es la capacidad de repartir tu tiempo en tantas cosas como te gustaría. Eso le afecta a todo el mundo. Al final, hay gente potencialmente podría alucinar con el Mundial de Atletismo. Y bueno, ha pasado el Mundial de Atletismo con unos resultados bastante buenos para España. Yo no he visto conmoción social, ¿no? En Porque absoluto. no da tiempo. No da tiempo, hay demasiada oferta. O sea, o la gente puede ver un vídeo, bueno, ya sabéis también que está estudiado, que la gente más joven no sabe de los directos, de los partidos, ¿no? La gente más joven está con sus redes, con su no sé qué, con su tal, y ves un 90 minutos de un directo, instintivamente no tiene ganas. Entonces prefiere irse a los highlights, ve su resumen de 5 minutos y se está creando ese nuevo tipo de consumidor del deporte, ¿no? Ya. Eh, y es por el exceso de oferta, ¿no? Videojuegos no los he citado. O Sí, sea, es sí. que es una verdadera barbaridad. Es una verdadera barbaridad. Pues te presento a Jorge Lera, que es ¿Qué nuestro tal? compañero, que es comentarista de Hola, boxeo encantado. de Eurosport
y bueno, de 1000 batallas, tiene un podcast que se llama Libra por Libra, uno de los mejores podcasts de boxeo que existen actualmente en la podcesfera española y un gran aficionado también a estos deportes de minorías como y al atleti y al fútbol, por supuesto, ¿no? Hombre, eso que no falte. Eso que no falte. Pero bueno, no sé, no sé si le quieres preguntar algo de cómo trata a tu deporte favorito, aparte del fútbol, en la revista. No, no, no se lo tengo que preguntar porque lo sé, porque lo sigo y además me sigo la revista como un reducto de una de esas cosas que estaba precisamente hablando Álvaro de eso, ¿no? De mantener una tradición que es en la que yo he crecido, en la que yo he educado. A mí me gustaba el deporte, pero me gustaba el periodismo. Entonces me gustaba el periodismo de deportes y me gustaba leer a ciertos autores, escritores, una cosa que se ha perdido, pues el gusto por la crónica, por bueno, por un poco por una lectura un poquito más en profundidad, y ahora lo que gana es lo que estaba diciendo Álvaro, ¿no? Es el highlight, y además en boxeo precisamente pasa eso. Hay muchos aficionados ahora de los jóvenes que un combate de 10 asaltos, 12 asaltos no lo ven, van a ver las redes del boxeador y las repeticiones, los highlights de 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí os he leído y leo a Rubén Uría, a Fermín de la Calle, que también, aunque es una eminencia en rugby, también escribe de boxeo, artículos muy buenos. Y me da mucha pena que eso se está quedando ahí un poco como para gente de otra generación, la nuestra, cuando a mí lo que más me ha gustado siempre del deporte, además del directo, evidentemente, que es donde vibras y donde te emocionas por la inmediatez, pero es la historia, la épica, todo lo que hay detrás de cualquier competición. En unos Juegos Olímpicos te pones a hurgar y son historias que son maravillosas, son libros, son novelas, auténticamente. En el boxeo, en el ciclismo, en cualquier sitio hay tantas historias que te recogen épica, que son casi novelas caballerescas, y todo eso se está perdiendo por la inmediatez de un vídeo de 2 minutos, ¿no? Entonces, me da mucha pena, y desde aquí pues animo a Álvaro que sigáis por esa línea, porque es que es una especie en extinción, por desgracia. No, ahí te puedo poner un ejemplo de todo lo que has dicho, que es palmario, que es el del fútbol femenino. Nosotros es una apuesta que quisimos empezar desde el principio, dándole muchísimo protagonismo, independientemente del tráfico que nos reporte, ¿no? Y, ¿qué ocurre? Bueno, el fútbol femenino, las historias de superación que tiene el fútbol femenino, tiene historia de superación, tiene todas y cada una de las jugadoras. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Ahora mismo cogemos la plantilla de primera división de cualquier equipo de Levante, o sea, me da igual, el que sea. Esa generación de jugadores, todos han crecido jugando a la PlayStation, han ido luego al césped de hierba artificial, de los que sean africanos tal vez, o de algún otro país, todos han tenido una vida muy estandarizada y tal. Y más o menos han entrado por unos conductos en los que les han formado un esquema, han sido elegidos los mejores, han debutado para adentro, ¿no? Y chicas no, las chicas han sufrido, o sea, todas ahora mismo, cualquier chica con la que hables te va a contar una historia no sé, de rechazo, de superación, apuesta de sus padres, dificultades para jugar, jugar con chicos que los chicos no quieren darle las manos. O sea, es que de verdad, no hay chica que no te cuente una historia, es una novela cada una de las jugadoras, ¿no? De hecho, a mí cuando ganó España el Mundial me alegré de una forma descomunal, porque como aficionado al fútbol, que ganase España el Mundial no era para mí nada fácil. Pero cuando ganaron las chicas otro día, me dio mucha más emoción, porque sí que conocía el sufrimiento que habían tenido todas ellas para estar donde están. Pues es que hasta hace nada la mayoría están cobrando poquísimo dinero y se han dedicado profesionalmente a esto, renunciando a muchísimas cosas, a tener una vida normal. Porque los otros renuncian a todo, pero se hacen millonarios. Quién más, Exacto. quién menos. Ellas no, ellas renuncian a una vida pues, de sus estudios, tener pareja normal, convencional. O sea, es un sacrificio real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos hecho entrevistas, para mí, extraordinarias, por lo que os estoy comentando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la gente que lee es la gente de nuestra generación. Y gente de nuestra generación aficionada al fútbol femenino no hay, o hay muy poca. Y mujeres de nuestra edad aficionadas al fútbol femenino no hay tampoco. La gente que sigue el fútbol femenino son menores de 20 años, en su mayoría chicas. ¿Y qué pasa con ese público? Que como es joven, no lee. Entonces, ese público vive en Twitch y vive en Sí. Twitter. Y le puedes dar a Papi León, que es la mejor central del mundo, que juega en el Barça, que tiene una historia que ella ha contado de que su pareja está en su equipo. Es una entrevista, claro que es
una bomba, pero si luego te mueves a la clase media del fútbol femenino o a referentes anteriores, mengua el tráfico, porque la batalla informativa la estaban jugando chicas aficionadas de 15, 16 años, que son las verdaderas aficionadas como nosotros lo hemos sido a nuestros equipos cuando hemos sido más jóvenes, pero esos chicos ya no leen casi. Están por el podcast de directos, ¿no? Ya. Y incluso, bueno, no sé si Andrea querría que yo lo dijese, se lo voy a decir aquí que no lo oye nadie, pero nuestro periodista de fútbol femenino me ha comentado que ella se ha planteado, cuando yo me he planteado si hacer una división de vídeo en Jordan Sport y empezar a hacer vídeos, que es algo que tarde o temprano tendremos que hacer, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo. Y como los recursos son limitados, pues no estoy pensándolo, ¿no? Y nada, hablando con ella de eso, me dijo, yo alguna vez he pensado en jugar un videojuego mientras hablo de fútbol femenino, Ya. porque vas a reunir a mucha más gente porque te va a ver jugar un videojuego. Y mientras le vas contando los fichajes, ¿no? Entonces a mí, yo me he quedado ojiplático, ¿no? Son cosas que tengo 44 años, pues me dejan baldado porque es que me veo que no me sé desenvolver ahí. Y me siento como me estáis comentando vosotros, con la misma desazón Claro. de que se nos va nuestro. Aún así, nuestras generaciones son las más grandes en la pirámide de población y tenemos un público que hasta que se muera todavía le queda tiempo, ¿no? Sí, sí, hombre, eso Pero espero. Con la Esperemos, cuenta que sí, nos sí. trae. Sí, 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 sí. No, yo ya no. para consolarme miro la pirámide de población y digo, hasta que se mueran los que tienen entre 30 y 40 y 50 todavía Sí, quedan sí, o 25 incluso años. los que estamos un poquito más arriba, no nos mates todavía. Respecto a lo que dices lo de hacer vídeos, nada, recibirás una oferta por mi parte que no podrás rechazar, pero esto lo hablaremos en privado, o sea, no hay problema. Hablando de fútbol femenino, claro, nosotros no estamos pegados a la actualidad, pero bien es cierto que algunas veces comentamos cosas de las que ocurren a nuestro alrededor o que han sucedido en los últimos meses. Este es el primer programa después del verano. Ha sucedido todo lo que vosotros conocéis, más allá de la polémica que no vamos a entrar del asunto Rubiales y todo esto. Joder, es que lo más grave de todo esto es lo que ha dicho hoy Morata en el comunicado que han leído. Álvaro Morata, de parte de toda la selección, que lo que más tremendo de todo esto es el poco caso, la poca repercusión que ha tenido al final la consecución de ese éxito tan importante que es el Mundial de Fútbol por parte de las chicas, de las mujeres, del fútbol femenino. Y eso es lo realmente triste. Al otro no le vamos a dar ni un minuto de gloria en este podcast, ¿no? Pero, coño, habrá que hacérselo mirar también por parte de toda la gente que parece que está más interesado en consumir todo lo que sale de este culebrón, hasta con la madre en huelga de hambre, que realmente de poner en valor el verdadero éxito que ha sido el que unas chicas que, como tú dices, salen de la nada, hayan conseguido, renunciándolo a todo, conseguir traer el Mundial para casa, ¿no? Es tremendo esto. A mí me tiene realmente preocupado toda esta historia, ¿no? Que estemos durante meses hablando de este personaje y no de la realmente lo valioso que ha sido conseguir el Mundial. Pero bueno, supongo que es lo que tú dices, ¿no? Después mirar las curvas de audiencia y cuando sale Rubiales seguramente pues dará mucha audiencia y habrá que seguir hablando de él. Nosotros, igual, el artículo que se publicó ese día de SEMA hablando de machismo en las redacciones periodísticas, que era un tema Claro. tan esencial, no era directo, bueno, fue una explosión de tráfico, ¿no? Pero ahí también entra, cuando se mezcla con la política, eh, llevamos unos años muy neuróticos con la política en España y cuando algo engancha y la dicotomía ya o sea, lo cubre todo y al final pierde sentido todo, ¿no? Porque al final ya no sabemos ni de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que hizo ese hombre fue una falta de respeto sexista y luego ya empezamos a hablar de violaciones, de delitos, de no sé cuántos, y al final entre los políticos, entre el presidente del gobierno, luego también pone de manifiesto las estructuras, ¿no? Que no se puede, que Claro. son los presidentes de la federación son inamovibles, ¿no? Como pasaba con Villar antiguamente también, que estuvo unos cuantos miles de años, ¿no? Y bueno, pues se enquista y fíjate, lo has dicho tal cual. O sea, qué triste es que al final uno de los mayores logros deportivos de la historia del deporte Claro. femenino en España quede eclipsado por la charlotada de un tío, pero Sí, eclipsado al 100%, ¿no? Y esperemos que a lo largo de que la historia lo limpie y dentro de unos años pues ya no esté tan asociado y esto se diluya, ¿no?
y acabo que de de lo ver que otro. hasta Woody Allen ha hecho Sí, unas declaraciones sobre el tema, ¿no? Que bueno, ahí están, que es un señor muy mayor también, por otra Woody parte. Allen, la ONU, o sea, ha sido una trascendencia Sí, que ha sí, sido es una trascendencia increíble. tremenda, ¿no? Increíble. Pero a mí lo que me da pena es eso, que precisamente yo creo que ha habido un momento que se produce el que cada vez que ocurre algo, bueno, lo estamos viendo a diario, ¿no? Con la Dana, con el Mundial Femenino, cada vez que ocurre algo, todos, los de un lado y los de otro, intentando arrimar el ascua a su sardina y seguramente todos los que estaban opinando, ni la, el 80% seguramente ni vieron el partido o no, o si lo vieron fue ya porque era la final Claro, y ver de qué manera podían sacar rédito político, porque ha sido no sé, la verdad que lo que se ha vivido en redes sociales era algo increíble, ¿no? De tirando de los dos lados de la manta, unos ahí ahora ya haciendo a Rubiales una defensa, una Dalit casi, porque, bueno, pues de la era como libertad. el luchador contra las feminazis y el no sé qué, y el feminismo malentendido, los otros, por otro lado, a tumbarlo, y no sé, o sea, era un poco grotesco porque se estaba olvidando lo que estabais diciendo, pues, oye, ¿cómo puede estar esta jugadora, que es una persona que le ha caído todo de golpe, además, después de una situación de estrés, una final, que además ella pues falló un penalti, pero luego se proclaman campeonas, le ocurre todo esto? Es decir, joder, es que no ha podido ni disfrutar Disfrutar. un triunfo tan histórico y tan único y tan irrepetible, y de lo único que se está hablando es de todo esto, las jugadoras con un estrés de decir, bueno, es que yo ahora mismo no puedo, no quiero ni que me entrevisten, que sería lo más bonito del mundo, ¿no? Que te Claro, entrevisten una vez que te has proclamado campeona del mundo y todas ellas esquivándolo, diciendo, porque es que claro, sabes lo no que me le van a preguntar. preguntar qué sientí cuando marcamos el gol o qué tal, o cómo se ha vivido desde dentro, no, me van a preguntar por el beso, por Jenny, por Rubiales, por cómo lo vemos, por el entrenador, pero por el entrenador no por cómo es como deportista, sino con toda la movida que ha habido. Entonces se ha difuminado pues una cosa que en realidad es una historia muy bella, muy bonita, ¿no? De un grupo con el que tampoco nadie contaba, que resulta que tienen un partido contra Japón, las meten una pana que ya todo el mundo las da por Eliminada. descartadas. Y luego se proclaman campeón del mundo. O sea que si te ves lo que es la historia simplemente deportiva y de resultados, hay una historia muy bonita, ¿no? De un grupo hundido después de la derrota, pero que se levanta. Todo eso ha quedado en nada, se ha quedado absolutamente difuminado. Sí, sí, es así. exactamente. Pero mira, luego hay una historia. El Barça femenino, que es el equipo más puntero de España. Sin embargo, cuando salía a Europa, no es que fuese muy inferior, pero no podía. No, era como, bueno, le ha pasado a muchos equipos españoles de toda la vida de Dios, ¿no? Y bueno, sobre todo en la parte física, la superioridad de las francesas y tal era espectacular. Pues las chicas del Barça, después de una derrota, creo que fue contra el Olympique de Lyon, muy dura, se hicieron un plan de entrenamiento doble, aumentando las jornadas y tal, durante un año, para poder alcanzar el tono que les permitiera. Imaginaros que hubiese pasado eso con la quinta del buitre cuando el Milán de Arrigo Sacchi, ¿no? Que dicen, no, joder, es que no podemos, ¿no? Y vamos a. Bueno, es una historia de superación que flipas. Y bueno, así lo hicieron y ganaron finalmente la Champions, ¿no? Y esa historia, ¿quién la conoce? Claro, nadie. Es Yo vivo en Cataluña y tampoco te creas que esto se ha comentado, ha salido a ningún lado, ¿no? Y a mí me parece una historia deportiva realmente espectacular, que tiene un documental flipante. Por cierto, ellas también terminaron a mal con su entrenador, que luego se fue a Ucrania, que era Luis Cortés. Pero, pero era una historia alucinante, ¿no? Y pasa desapercibida. Sin embargo, bueno, pues imagínate que hubiese sacado una estelada o algo así, que Ya, se hubiese montado a España, pues no sé qué, se hubiese liado y todos hubiésemos sabido de dónde jugó el Barça al final de la Champions, quiénes eran las tías, qué pasó y tal, pero una efectivamente. historia deportiva acojonante no ha sido suficiente para trascender, Para ¿no? trascender, sí. Juana, que querías decir algo. Voy cambiando un poquito, si no os importa, de tema, o sea, me vuelvo a lo que es la parte periodística, literaria, de lo que hace Jot Down. Estaba tratando de recordar, eh, porque antiguamente, digo antiguamente, pues a lo mejor yo qué sé, en los años 70, en los años 80 inclusive,
no había apenas libros en sí de deporte, digamos, no había tantos libros de deporte, tantos libros de fútbol, no había una literatura alrededor del deporte, había cosas buenas, pero no había. Mientras que ahora todo el mundo, digamos que hay mucha gente que quiere escribir sobre fútbol en particular, sobre deporte en general, sobre este deporte tal, tal, tal. Claro, hay una deriva que se produce, yo creo que en años 90, no, 90 no, más bien en los primeros 2000, en los que, digamos, saliéndonos del ámbito de la información, hay dos vías para escribir sobre deporte en general y en particular sobre fútbol, que, como digo, se lo come todo, que es la vía lo comentabas antes, la geografía, es decir, escribir vidas de santos en los futbolistas y esto, es decir, como meter muchos goles, por narices tienes que ser buena persona, con lo cual, pues tu madre era ejemplar, tu hermano pasó hambre y a lo mejor no, y a lo mejor era un chaval de clase media que, bueno, que juega bien al fútbol y enhorabuena y tal. Y luego había otra vía que era la vía sentimental, es decir, el exceso de sentimentalidad. Yo utilizar una palabra, pues sin ánimo de ser agresivo y tal, ni mucho menos, el baldanismo. Es decir, el sencillamente pues recargar lo poético, manierista alrededor del fútbol, alrededor de tal. Y sin embargo, vosotros al final, y es un mérito que yo os veo, que, bueno, que es mi opinión únicamente, optáis por otra vía, que es una vía más histórica, más de contar sucesos, más social, por decirlo de alguna forma. Es decir, y a mí, claro, no estabas tú en ese momento, pero lo que me gustaría saber en ese momento es cuál es tu idea de por qué llega un momento en el que alguien quiere escribir de una forma diferente sobre el fútbol, no ya de actualidad, no ya de información, etcétera, etcétera, no hacer agiografías, porque evidentemente, es decir, tenía chavales de 22 años. Raúl González, por ejemplo, escribió sus memorias con 21. Y dijo con muy buen criterio el propio Valdano, hay gente, o se le atribuye a él, si non è vero è trovato, hay gente que ha escrito un libro antes de haberse leído uno. No sé si lo llegó a decir en algún momento, ¿sabes? Es decir, o la parte sentimental de los niños perdidos que jugaban descalzos en campos de tierra bajo... Hostia, entonces alguna alternativa tenía que haber, y esa alternativa más bien quizás es la que pueden desarrollar proyectos como Jotdown, que para mí no es un proyecto periodístico, es más un proyecto literario que un proyecto periodístico verdaderamente. Entonces, es decir, ¿cómo ves tú esa evolución a la hora de contar cosas sobre fútbol, de contar cosas sobre deporte y las diferentes formas sobre contarlas? Es decir, ¿cómo crees que enganchan a la gente? Es decir, ¿qué tipo de público crees que es el público español, básicamente, o el público hispanohablante a la hora de consumir este tipo de historias? ¿Qué es lo que le interesa más? Porque a mí me tiene perplejo muchas veces. No, yo creo que hay un arquetipo que fue la columna que hizo Enrique González en El País e Historias del Calcio. Mm. Ujú. No sé si la recordáis. Sí, 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 Marcó perfectamente. historias, por ejemplo, del equipo que tenía un delantero de la mafia, hijo de la mafia, y otro el mediapunta era hijo de uno de la mafia que se había enchotado. Y sin embargo están los dos de titulares, ¿no? Ese tipo de historias, eso marcó un poco en aquel momento la gran diferencia de que hay otros enfoques posibles Yo creo que al ahí mundo del empezó deporte. todo, ¿no? Quizá ahí empezó todo con Enrique. Para mí puede que sí, porque yo no recuerdo haber leído nunca nada antes así. No, Pero claro, quizás Segurola también, que hacía seguro unas tenían, crónicas diferentes. hacía unas crónicas diferentes, lo que pasa es que volaban muy alto, en el Sí, sentido de que a veces luego habías visto el partido, en mi humilde opinión, y yo creo que el partido estaba lleno de sucesos aleatorios en los cuales luego él en la crónica le da un sentido, y digo, no, está muy bien hilado sí, sí. el relato, pero no se corresponde, está todo ha dado al palo, tío, ¿no? Y si llega a Claro, entrar claro. dentro, cambia toda la historia que has contado aquí, ¿no? Pero bueno, Mm. como ejercicio de estilo era la polla. Al principio yo, cuando era más inocente o más joven, seguro eran las cosas que me gustaban. Pero yo creo que para mí, que depende de mis limitaciones y mi cultura, que es muy limitada, pero Enrique González fue el que marcó esa línea y Jordan poco hemos cambiado. Simplemente buscamos ese efectismo de la historia curiosa. Luego, ¿qué pasa? Cuando vas a la historia como materia, si te sales un poco y te vas a
al, al siglo XX, al proceso del siglo XX, ahí cualquier cosa, de cualquier cosa puedes sacar. El otro día saqué yo la historia de un espía británico que era un ruso nacionalista, que era zarista. Entonces le pilla la Revolución de Octubre y él se pone a colaborar, a meter ingleses en la Unión Soviética, viviendo en la frontera con Finlandia, y era el mejor defensa de Rusia, ¿no? Bueno, me dejé los ojos traduciendo páginas rusas para encontrar una información que pudiese contrastar en diferentes medios y poder afirmarlo, ¿no? Y claro, eso te lo da la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética no hay nada que no puedas tocar que no sea una historia acojonante, ¿no? También dice hace poco un waterpolista que es que solo contar su vida ordinaria con todo lo complejo que era ese sistema y todas las barbaridades que ocurrían ahí dentro, represivas y tal, pues cualquier persona tiene historia de supervivencia alucinante, ¿no? Entonces eso nos ha dado a nosotros un yacimiento de historias que luego la parte literaria, no solo en lo que a mí respecta, a mí me gusta la sencillez, y que el trabajo de haber reunido una información bonita y ordenarla bien, ya es suficiente, ¿no? Porque luego hay otro fenómeno, ahora que hablabais de diferentes fenómenos, que yo creo que también ocurrió en los años 90 cuando la gente, en lugar de aceptar el fútbol como una afición que forma parte de la cultura popular, que la cultura popular, no sé por qué en este país es tan habitual denostarla, ¿no? Como que eres un desgraciado, Sí, sí, sí. porque lo popular no es denigrante o denigrable, ¿no? Como si la gente leyese a Garcilaso ahí por la noche en su casa con Claro, un claro. campil, ¿no? Es que eso tampoco ocurre, ¿no? Entonces la cultura popular está bien. Y entonces te gusta el fútbol, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero había gente que tenía cierto complejo de eso y quería, elevar su afición por el deporte a algo más, ¿no? Y entonces, entraba al tomarse en serio a sí mismo, muy en serio a sí mismo, demasiado en serio también el deporte, ¿no? Que como he dicho muchas veces es un juego, o sea, como juego es bastante aleatorio lo que sucede muchas veces, ¿no? Y entonces, están esa literatura metida con calzador y mucha horterada a veces, que a mí personalmente no me ha convencido el forzar la lírica, ¿no? Cuando perfectamente unos hechos vienen expuestos de forma razonable y que te has currado un huevo encontrándolos, pues ya, hablan por sí mismos, ¿no? Entonces, esa parte de poetas o resumiendo a gente que se toma muy en serio a sí mismo y muy en serio su afición, ¿no? Que quiere que sea equivalente a la literatura universal. Y dices, "Tío, la literatura universal es literatura universal, y el cine negro de los años, 40 en Estados Unidos es el cine negro, y el fútbol es el fútbol, tío. No tienes por qué intentar igualar, son cosas distintas y no se contradicen entre sí y no Sí. pasa nada porque te guste más una que otra, ¿no? Entonces, como bastante sufriente, ¿no? Que quería que se le base a arte o, no sé. Yo, en ese juego no me conozco la parte. No, no, yo viendo lo que decías ahora mismo acerca de la cultura popular denostada en España, lo que te comentaba antes, muchas veces el mundo de la cultura ha denostado el deporte en general, el mundo del cine, el mundo de la literatura, el mundo de la televisión, del teatro, ha denostado el deporte como si no se pudiera hacer cultura con los deportes, como si fuera algo antitético, como si nada de esto valiera como material para crear obras de ficción o documentales, lo que sea. Durante muchísimo tiempo, afortunadamente, eso poquito a poco ha ido cambiando. Lo que sí creo es que otros países como Inglaterra o como Estados Unidos nos llevan una delantera brutal al respecto, ¿no? Aquí es muy poquita la producción que se hace teniendo como base el deporte, tanto de ficción como de documentales, en fin, muy poca cosa hay, muy poca literatura deportiva o teniendo como base el deporte, muchas pocas novelas ambientadas en el deporte, en fin, es un poco lo que decía, que ¿Habéis la cultura visto, popular vive de espaldas al deporte de alguna manera. Parece que da vergüenza que un intelectual, entendedme cuando digo intelectual, entre comillas, parece mentira que les da vergüenza reconocerse como aficionados al deporte, ¿no? Esto es algo que poco a poco la gente va saliendo también, entre comillas, del armario y poco a poco vamos ganando aficionados del mundo de la intelectualidad al deporte. Joder, Almudena Grandes, que se nos fue hace poquito, es una de sus más claras exponentes, una persona una de las escritoras más famosas de toda España, que nunca se avergonzó de decir que le gustaba el fútbol, y en concreto el Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, pues de estos
todavía hay poca gente que se reconoce aficionado al deporte, ¿no? Al deporte en general sí, ¿no? Pero pasional a un equipo o que tenga el gusto por un ciclista, por lo que sea, pues todavía hay poco, la verdad. Pero bueno. Oye, No sé no, si dime, habéis dime. visto la serie Friday Night Nights. Hombre, Friday Night Nights, ¿sí, no? sí, sí, es difícil Eh, pronunciarla, pero la he visto, me la vi entera, sí, sí. pues fíjate que es las ligas menores de Texas ahí Sí, sí. perdidas. Tú imagínate con lo que ha sido en España la segunda B, Madre mía, una serie sobre el gangreo, ¿no? claro, Hiperrealista, ¿no? Como el enfoque hiperrealista que hacen ellos, ¿no? De llevar, bueno, el microcosmo social con el turismo de gente, pues uno que roba, el otro que está, o sea, que va a la profundidad y tal. Fíjate las posibilidades que habría en España, pero claro, claro, tiene acuerdo un proyecto de gobierno sin llenarlo de clichés, de coartadas ideológicas claro. o de mierda que sea no ir a la cultura popular tal cual es y tratar de aprovechar un filón que puedes explicar la condición humana si te descuidas, como ocurre en la serie, ¿no? Sí, sí, aquí nos hemos hartado de recomendar una serie documental que se llama Bienvenido a West Ham Football Club, que es una serie documental que está en Disney, sobre un equipo de fútbol de quinta división inglesa que compran Ryan Gosling y otro actor que es Rob Sí, McElhenney, sí. el de Mythic Quest, y ellos no se dan cuenta que han comprado no un equipo de fútbol, han comprado una jodida ciudad, porque el sentimiento de pertenencia que tiene esa ciudad por su equipo de fútbol va más allá de un aficionado al fútbol. Para ellos lo más importante que hay, como en Friday Night Light, lo más importante que hay en la ciudad es su equipo de fútbol. Y así lo llenan en su campo con esas 16.000 personas para ver partidos de quinta división inglesa. Bueno, pues es increíble el historión que hay ahí, lo que tú dices. Igual lo tendría el Langreo o el Dieter Zafra o el Don Benito, pues seguramente. Pero aquí no parece que haya iniciativa, falta de imaginación o falta de iniciativa por parte de los productores para poder hacer cosas así. A mí me dijo una vez Enrique Cerezo, presentándole un proyecto, una serie de televisión sobre fútbol y sobre futbolistas fuera del fútbol, dijo, es que mira, en España el fútbol fuera del partido de fútbol no interesa en absoluto. Esto no se va a ver nunca. Y así me lo dijo, se quedó tan ancho, ¿sabes? O sea que bueno, Hasta que alguien rompe el esquema, ¿eh? claro, claro, hasta que alguien rompe el Y esquema, luego efectivamente. empezarían los clones, pero siempre Claro, tiene que claro. haber alguien que rompa las inercias, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues estamos quedándonos sin tiempo. Tampoco quiero tener aquí entretenido más a Álvaro, que ya es tarde. Jorge, Juanan, ¿alguna reflexión final, alguna pregunta final que queráis hacer a nuestro invitado? No, No, yo sobre todo pues animar que sigan por esa línea porque es muy jorobado. Fíjate, Juanan decía antes que, bueno, que no es tanto periodismo, para mí sí es periodismo, periodismo clásico, un periodismo que se ha perdido por desgracia últimamente, pero ese es el periodismo de toda la vida y creo que el periodismo es buscar historias y contarlas bien y tampoco hace falta lirismos ni sino, pues eso, como lo decía Álvaro, una cosa que esté bien contada, bien ordenada y que lo que te impacte sea la historia. Lo que pasa que creo que últimamente hablabais, por ejemplo, de la posibilidad de una serie de un equipo de segunda B. Ahora tienes que tener muy claro qué es lo que buscas. El éxito, la audiencia o la calidad y el prestigio. Por desgracia, a día de hoy están totalmente separados y tienes que tirar o por un camino o de otro. Hay uno que te es más fácil desde el punto de vista económico, el otro es un camino es un calvario y un camino lleno de dificultades, pero que Claro, no se pierda, que no se pierda, que no pero se después pierda. llegan series como Ted Lasso y demuestran que esa idea preconcebida está equivocada y que puedes hacer una serie sobre fútbol que le gusta a todo el mundo aunque no tenga ni idea de fútbol, ¿no? Mi hija es súper fan del Atleti y del Richmond porque es... Pero creo que hay que hacer ese proyecto por tu convicción de que esa es la calidad con lo que tú estás contento, y luego resulta que quizás sin que te lo esperes consigues el éxito del Sí, sí, pelotazo. puede ser, puede Como ser. vayas con la idea de voy a hacer una serie, joder, que esto tiene que ser un exitazo, me voy a meter en un equipo de segunda B. Yo creo que el proceso tiene que ser al revés. Decir una cosa, voy a hacer una cosa en la que creo, que me gusta, y luego el destino es caprichoso, porque muchas veces luego no sabes dónde se Efectivamente. encuentra ese éxito, ¿no? Juanan, sí, sencillamente sí, es muy parecido a lo que dice Jorge. O sea, yo evidentemente agradecer la labor que hacéis y sobre todo hay una cosa muy importante que es que
estáis ayudando con lo que hacéis en Jotdown Sports, particularmente, a que determinados deportes sigan sobreviviendo. Es decir, el que quiera que lo lea, esto es así, oye, mira, si no te interesa, no lo veas verdaderamente, pero dándole ese protagonismo, contando esas historias, buscando la parte interesante más allá del frío dato, pues evidentemente, es decir, quizás, bueno, quizás no, estoy seguro de que dentro de esta polarización total, de esta canibalización del fútbol, que el fútbol hace con todo, de o eres del Madrid o eres del Barcelona, o si no, pues estás fuera de onda absolutamente, bueno, pues lo que estáis haciendo bueno, es que no hayan muerto esos tiempos en los que, pues lo que te digo, un campeonato del mundo de atletismo sea una gran noticia verdaderamente, y gracias a poder leerme una entrevista, pues yo qué sé, pues no lo sé, con Fermín Cacho en su momento o con alguien así, pues hace que todo eso no se olvide como si fueran deportes menores, sino como lo que son, es decir, deportes que han dado tanto prestigio, o sea, tan importantes, y que han motivado a tanta gente y que han hecho también a tanta gente sentirse orgullosa de ellos. Entonces, evidentemente es eso, es continuar con lo que estáis haciendo, no os pido mucho más. Bueno, Muchas Álvaro, pues gracias. nada, espero que hayas estado a gusto aquí en esta tertulia de gente del Atleti que generalmente no habla del Atleti, ¿sabes? Esto es una cosa, nos lo dicen muchos de, joder, es que Cultura en Rojo y Blanco es un podcast del Atleti, pero que apenas habléis del Atleti. Pero es que ya lo dijo una vez Juana muy bien, somos gente del Atleti hablando de cosas que molan, pues ya está, ¿sabes? No necesariamente tenemos que repasar, para eso ya hacemos el contubernio, que lo hacemos, como todos sabéis, todos los días después del partido y analizamos ahí el partido y hacemos un poco de terapia de grupo cuando pierde y cuando gana. Pero el podcast de Cultura en Rojo y Blanco es otra cosa, tiene cabida proyectos tan interesantes como el que dirige Álvaro, Jot Down Sport, que es una revista increíble y que os animo a todos a que leáis y a que sigáis. Álvaro, muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero que te lo hayas pasado bien este ratico que hemos estado aquí charlando tranquilamente. Sí, muchísimas gracias. Pues nada, hasta aquí nuestro primer programa de esta nueva temporada de Cultura en Rojo y Blanco. Dentro de 15 días una nueva entrega. Chao amigos, Forza Atleti. Nos vemos en iVoox y en todas las plataformas donde este podcast se sube para que podáis disfrutar de él. Venga, chao, chao. Hasta luego, hasta luego.